Todos atravesamos momentos difíciles, cambios que no esperábamos, pérdidas que nos sacuden, retos que nos superan. Y sin embargo, hay personas que en medio del caos parecen encontrar una fuerza nueva. No es magia, es resiliencia. Confieso que durante mucho tiempo yo también pensé que la resiliencia era simplemente esa capacidad de salir adelante frente a la adversidad. Pero conversar con mi invitada a este episodio, Catalina Vergara, me permitió ampliar esa mirada. Catalina me mostró que la resiliencia no es solo para los momentos de crisis. Es una habilidad que podemos cultivar para vivir mejor todos los días. En este episodio, Catalina, una mujer que ahora dedica su vida a estudiar y acompañar procesos humanos desde la conciencia, nos invita a explorar la resiliencia como una decisión cotidiana, una forma de habitar el presente con más calma, más propósito y más bienestar. Hoy hablamos de cómo desarrollar las habilidades que nos permiten responder en vez de reaccionar, de cómo reconectar con el cuerpo, con la mente, con nuestras emociones y con los otros. Porque ser resilientes no es resistir hasta rompernos, es aprender a cuidarnos, a regularnos y a sostenernos desde dentro. ¿Qué hace que algunas personas se quiebren ante la adversidad y otras florezcan? ¿Cómo se entrena la resiliencia, así como entrenamos el cuerpo o la mente? ¿Qué prácticas sencillas pueden ayudarte a recuperar tu centro, inclusive sin estar en crisis? ¿Sabías que la resiliencia no es un rasgo fijo, sino una habilidad que todos podemos cultivar? Y finalmente, ¿cuáles son los 4 aspectos que puedo revisar en mi vida para saber si estoy cultivando la resiliencia? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Catalina Vergara, quien nos va a compartir sus instrucciones para cultivar la resiliencia. Catalina es mamá de 2 jóvenes futbolistas y está casada hace más de 20 años. Meditadora y aprendiz constante de resiliencia, administradora con 23 años de experiencia. Inició su carrera en el mundo corporativo en áreas de mercadeo y desde hace 13 años trabaja de forma independiente. Hoy es socia y directora de Awaris en Colombia, empresa alemana experta en resiliencia organizacional, donde impulsa procesos de transformación que ayudan a las personas a vivir de manera más consciente, presente y en bienestar. Cata, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, gracias por esta invitación. Te admiro y te conocí por tu historia, por tu libro, tu podcast y bueno, una diosidencia nos puso hace poco en vivo y en directo en 3D y es un placer estar en este espacio. Así es, nos encontramos en un restaurante y empezamos a hablar del tema de la resiliencia, que es un tema que me apasiona. Además conozco mucho a Andrés, a tu esposo, a quien admiro y quiero muchísimo. Entonces, pues bueno, acá estamos sentadas y vamos a hablar de un tema que yo siento que es fundamental para el ser humano, para poder vivir una vida plena y feliz. Así que gracias, Cata, por haber aceptado estar acá. A ti por invitarme. Cata, cuéntame de tu infancia o juventud y qué te marcaron. Pues Majo, sabes que mi infancia y mi juventud completamente privilegiadas. Creo que los recuerdos que yo tengo son de momentos muy familiares. Digamos, mi familia es costeña, mamá, papá, y de ahí para arriba. Entonces fue una familia muy marcada por la presencia y relación de mis abuelos maternos, que eran los que estaban en Bogotá. Como buenos costeños, muy marcado por una familia extendida. Yo tengo una cantidad de primos, segundos o terceros que considero hermanos en la vida. Una cantidad de tíos que no son tíos de sangre, sino de corazón. De amor. De amor. Y diría que eso definió mucho mi infancia y mi juventud y definen mucho la forma como yo abordo la familia hoy. Aparte de eso,
mucho deporte, aire libre, pero digamos que una infancia y una juventud muy tranquilas, sin duelos mayores y sin momentos pues mayores de reto de aprendizaje. Cata, tú arrancas en el mundo corporativo trabajando en mercadeo, sin embargo, hace 13 años decides independizarte y en un momento dado entras a empezar a estudiar el tema de la resiliencia, ¿no? Y a volverte profesional en el tema de la resiliencia. ¿Qué te llama hacia ese tema? Y ahorita vamos a empezar a hablar sobre qué quiere decir la resiliencia, pero primero entendamos qué te movió a ti querer entrar a ese tema. Creo que yo llegué a la resiliencia primero por mi vida personal, Majo. Entonces, en algún momento de la vida, como lo dices, yo salí del mundo laboral hace más o menos unos 13 años, del mundo laboral formal y esperado. La razón fueron mis hijos y en esa transición o en ese caminar yo me encontré con unos meses como difíciles para mí, de mucha tristeza, en donde conocí a un ser muy especial que estuvo sentada en esta mesa hace un tiempo, hace unas semanas, que es Mariana Romero, y con Mariana empiezo yo a caminar un poco este mundo y entender un poco el tema de la resiliencia. Entonces te diría que lo abordé primero en mi vida personal y al ir descubriendo el poder de la meditación, de encontrarse con el interior, de desarrollar esa conciencia de que lo importante está dentro de nosotros y que no podemos controlar ni al vecino, ni al marido, ni la pareja, ni el entorno, sino que el trabajo está en nuestro interior. Después de caminar muchos años de la mano de Mariana y después de Roberto Cuellar, que soy mi socio, pues bueno, brinqué a unir esto en mi mundo laboral cuando me enteré que Roberto estaba trayéndose la representación de una empresa alemana que desarrolla habilidades de resiliencia, y eso fue como un llamado interno, como que yo dije, yo tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí porque creo en esto, porque lo he validado y además porque siento que se junta mucho con mi forma de ser. Yo he sido una persona siempre muy volcada a que los demás o las personas que me rodean estén bien, y la resiliencia de alguna manera, siento yo, me permite hacer algo que está muy conectado con mi sentido de vida. Tú mencionaste un tema que trato mucho acá en el episodio y es el tema de responsabilizarnos de nosotros mismos, porque muchas veces queremos o le echamos la culpa o al jefe o a la pareja o a los hijos o al presidente de por qué no estamos bien, pero muchas veces se nos olvida que quienes debemos dar esos pasos para responsabilizarnos de nosotros mismos y estar bien somos nosotros. Entonces, ¿cómo fue un poquito ese proceso tuyo de pasar a decir, ok, sí, yo soy la responsable y voy a sacar adelante mis temas? Yo creo que hay una combinación de factores. Uno, por supuesto, la madurez, pero cuando nos encontramos y planeamos este podcast y me dijiste, Cata, yo quiero hablar de la resiliencia desde el mundo personal, yo empecé a hacer una gran reflexión y dije, hombre, es que estamos asociando la resiliencia únicamente a las crisis, grandes crisis, grandes traumas, y estamos asociando la resiliencia solamente como a las personas que han vivido experiencias muy fuertes en la vida, y empecé a pensar en qué momento había encontrado yo esto, y me di cuenta de dos cosas. La primera, que los momentos en donde yo asumí más retos personales en la vida, que fue más o menos como la época de la universidad, yo no los abordé con herramientas de resiliencia, sino de resistencia, de lucha, de querer controlar al otro, de querer cambiar el entorno, de querer modificar como todo lo que estaba fuera de mí, un poco lo que estás diciendo, ¿no? Como culpar al otro o sentirse víctima de lo que lo está rodeando a uno. Y así asumí los mayores retos de mi vida. Cuando encontré a Mariana, yo creo que Mariana tiene un ingrediente muy importante en llevarlo a uno a comprender que uno asume los aprendizajes que uno mismo se ha trazado en la vida, y que es uno quien tiene que asumir internamente como un cambio de formas, de qué es lo que estoy escogiendo. Me acuerdo que Mariana en su momento me decía, Cata, todas las personas en mi consulta dicen es que todos los señores o los novios son perros, y no es así, es que siempre escogemos lo mismo. Claro. Entonces esa reflexión viene un poco de ahí, y viene un poco también de tener a mis hijos y ver crecer a mis hijos y tener un espejo, y ver en ellos comportamientos míos de los cuales yo no era consciente. Entonces creo que las vivencias personales, el acompañamiento de Mariana y el tener ese espejo en mis hijos, de alguna manera me empezó como a poner la señal cada vez más fuerte, ¿no? Como el tema está en ti. No es que estés mal, tú, pero estás en un proceso de aprendizaje y lo que estás haciendo es luchar y resistir y aguantar
en lugar de aprender de las cosas que te están pasando para poder florecer desde ahí. Para mí me resuena muchísimo el tema de la resiliencia porque cuando empecé a dar mi conferencia de instrucciones para florecer en invierno, que después se convierte en el libro de Florecer en invierno, inicialmente se llamaba El arte de cultivar la resiliencia, y yo cuando muere Nicolás no tenía estas herramientas. Entonces siento que las personas que entienden que primero que es una herramienta que se puede desarrollar y que está en ti de hacerlo y que te va a facilitar sobreponerte a dificultades, pues le va a hacer la vida mucho más fácil. Yo quisiera que primero empecemos, bueno, ¿qué es la resiliencia? Majo, yo creo que es un término súper usado que se puso de moda en la pandemia, pero que no necesariamente está claro para las personas. Me atrevería a apostar que si bajamos aquí y cogemos a los vecinos y les preguntamos para usted qué es resiliencia, te van a decir, aguante. Yo soy resiliente porque yo aquí estoy y resisto todo lo que la vida me tira, me caigo y me vuelvo a levantar. Son muchas de las definiciones con las que la gente aborda la resiliencia. Y estaría convencida también que si les preguntas cuál es la persona más resiliente que usted conoce, te van a traer a una persona que ha atravesado por un sufrimiento muy importante. Y la resiliencia no es eso. La resiliencia, por supuesto, te permite abordar las crisis con mayores herramientas, pero también te permite disfrutar la vida y ver los milagros de la vida que muchas veces no disfrutamos o no percibimos porque no estamos presentes. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que cualquier ser humano puede desarrollar para cuidar su entorno interior. ¿Qué quiere decir eso? Su paz interior, sus relaciones, su energía vital, su perspectiva para ver la vida, porque cuando tú cambias o te cultivas desde adentro, puedes ver la vida desde otro lugar, ¿no? Epicteto decía, nosotros no sufrimos por lo que nos pasa, nosotros sufrimos es por lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Entonces yo creo que la resiliencia es comprender que el trabajo y lo que yo sí puedo modificar es mi percepción de las cosas, mis sentimientos, mis creencias y la forma como abordo la vida para estar mejor y dejar de luchar con todo lo que está afuera. No es el presidente el que me genera disgusto, no es el vecino, no es el marido, no es la pareja. Es mi forma de recibir todas esas cosas que suceden en un entorno que no controlo. Y lo otro es que entre más resistimos, pues más persiste. Claro. Y más sufres. y más luchas. Y más luchas. ¿Tú por qué crees que la resiliencia es una de las capacidades más importantes que podemos cultivar hoy como seres humanos? Yo diría que es la capacidad, Majo. Y me atrevería a decir que es el aprendizaje por el cual estamos en este plano. Creo que quienes creemos en esto y queremos desarrollar la resiliencia, tenemos habilidades para vivir mejor, para tener mayor bienestar, para apreciar las cosas de la vida. Lo que te decía un poco, creo que la resiliencia, por supuesto, nos ayuda a llevar las crisis con mayores herramientas, pero muchas veces no llegamos a la crisis y estamos en el día a día y no tenemos la capacidad de apreciar todo lo bonito que tenemos, de ver las bendiciones que nos rodean, de tener gratitud por las relaciones que hemos construido. Estamos todo el día en modo de queja. Y la resiliencia lo que te permite es disfrutar, aprovechar, tener una visión más flexible de la vida, ser más empático con los demás, cuidadoso con los demás y contigo mismo, y al final del día eso se traduce en vivir mejor. ¿Todos podemos cultivar la resiliencia? Por supuesto, por supuesto. Porque hay algunas personas que dicen, no, eso es para unas personas no privilegiadas, pero tú además de que llevas ya trabajando en Aguaris, obviamente ustedes lo ven más con el foco empresarial de llegar a las empresas, pero ya has visto a muchas personas pasar. Las personas que de verdad lo quieren desarrollar, ¿lo pueden desarrollar? Totalmente, y no hay edad para eso. Creo que ese es otro de los paradigmas. No es que ya yo tengo 80 años y me fui así. La resiliencia sí se puede desarrollar, y creo además que no solo se puede desarrollar, Majo, sino que tenemos el deber de cuidarla y nutrirla todos los días, como las relaciones. Si esas habilidades que componen la resiliencia no se nutren y no se cuidan, pues también se van perdiendo. Es como un músculo que si no lo ejercitas, totalmente. Se pierde. Bueno, alguien que dice, bueno, yo ni idea, esta es la primera vez que he oído de la resiliencia, me interesa, eso suena muy chévere, ¿por dónde empezar? Yo creo que hay un paso antes de meternos con las habilidades, y es el paso de comprender que es que el rol está en nosotros, que si nosotros queremos cambiar el nivel de sufrimiento en nuestra vida, queremos vivir mejor, queremos tener mejores relaciones, mejor salud, mayor paz interior, la labor o la tarea está en nosotros. Creo que ese es el primerísimo paso, como el baby step, no seguir culpando a los demás.
Y luego de eso creo que hay una cantidad de habilidades que ya las vamos a explicar que te llevan a, creo que hay una transversal a todas, Majo, que es vivir en el presente y en atención plena. Desde las cosas más rutinarias y cotidianas hasta las cosas más grandes en la vida. Muchas personas, y yo quiero decir que yo, en primera persona, por mucho tiempo estaba en el pasado, es que se murió Nicolás y soy una viuda, o angustiada por el futuro que no había llegado, y no entendía yo, María José Ramírez, lo importante que es en el presente donde puedo ser feliz, en el presente donde puedo accionar y lograr cambios. ¿Por qué tú dices que vivir en el presente? Y uno, ¿cómo no? Y segundo, ¿qué recomiendas para estar en ese presente? Para que ese primer paso de poder empezar a vivir la resiliencia. Majo, yo creo que es nuestra naturaleza humana, o sea, el cerebro está hecho para pensar. Y generalmente cuando pensamos, estamos en el pasado o estamos en el futuro. Es más, está medido que el 40% del tiempo no estamos en donde realmente está nuestro cuerpo, sino estamos divagando en nuestros pensamientos. Como lo acabas de decir, si estamos muy en el pasado, generalmente son pensamientos de nostalgia, de rencor, y si estamos repetidamente en el pasado, podemos incluso generar tristezas profundas o depresión. Y cuando nos vamos permanentemente al futuro, pues estamos jugando con una cantidad de escenarios que ni sabemos si se van a dar o no, y genera muchos cuadros de ansiedad. Entonces, acá el asunto es, no se trata de juzgarse porque mi pensamiento se va al pasado o se va al futuro, es como poco a poco yo me voy entrenando para darme cuenta que eso me está pasando, que es humano que eso me suceda, pero puedo volver con amabilidad al momento presente. Al final del día eso se llama mindfulness. Y hay muchísimas herramientas para poder hacerlo. Desde ser consciente y presente en las cosas rutinarias que uno hace en la vida. Entonces, por ejemplo, me voy a lavar los dientes, me estoy lavando los dientes. Me tomo el trabajo de lavarme los dientes en atención plena sin andar con el cepillo de dientes divagando por toda la casa y empacando la maleta o terminándome de vestir mientras lo hago. El multitasking que están... Exactamente. Me alimento en atención plena. Estoy orando, estoy orando. Estoy meditando, estoy meditando. Es un poco cómo le vas enseñando al cerebro a que poco a poco vuelva con amabilidad. Eso es súper importante. Con amabilidad y no con látigo al momento presente. Pero es una tarea de todos los días. Es un músculo, como lo acabas de decir. Hay un tema que a mí me cuesta trabajo, es el tema de la amabilidad. No, porque yo muchas veces, claro, me tomo que no estoy en el presente y como, ay, no, y me doy duro a mí misma, me doy látigo. ¿Cómo es de difícil uno poder hacer eso desde el amor? Sí, y es muy normal que nos juzguemos, pues porque ahí vienen nuevamente nuestras creencias y todo lo que tenemos instalado y nuestras formas de reaccionar, pero también es un entrenamiento. Así como vas entrenando el cerebro a volver, es simplemente darme cuenta, uy, estoy en este momento en esta reunión y estoy pensando en las cuentas que no he pagado. Ok, las tengo que pagar, pero vuelvo con amabilidad a la reunión porque se me fue la cabeza. Distinto a decir, aquí estoy otra vez, no sirve de nada meditar. Yo llevo yo no sé cuántos años en resiliencia y me volvió a pasar. No podemos desconocer que somos humanos. Awaris habla que uno tiene una base interna, digamos, para enfrentar la adversidad. ¿Qué hábitos cotidianos nos pueden ayudar a fortalecer esa base interna? Mira, Awaris habla de 12 habilidades que todos podemos desarrollar para ser más resilientes y cultivar esa base interna. Te la voy a resumir en 3 mundos para que sea más fácil de retener. El primero es todo lo que está relacionado con tener hábitos saludables. Es como lo que te permite tener energía vital, cuidado del sueño, el movimiento, la respiración consciente, espacios de relajación consciente. ¿Qué como y cómo me lo como? Porque es que nos alimentamos sin ni siquiera darle espacio al cuerpo de entender que se está alimentando. Generalmente estamos comiendo, haciendo otra cosa al mismo tiempo. Cuando yo no tengo energía vital, para mí esa es como la base, Majo. Cuando yo no tengo energía vital me pongo irritable, estoy en modo defensa, estoy con el cerebro reptil activo. Ese es el momento, te lo traigo a mi vida. Es el momento en donde yo sé que uno de mis hijos, estoy trabajando, por ejemplo, y me interrumpen para hacerme una pregunta y yo exploto como un reptil. Sé perfectamente que algo tengo que revisar y que no estoy cuidando mi energía vital. Entonces, digamos que ese es el primer grupo de habilidades. El segundo grupo de habilidades está muy relacionado con la autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? La regulación emocional,
La conciencia interoceptiva, que es esa capacidad que todos podemos desarrollar de notar las señales que el cuerpo nos da, que no nos damos cuenta porque vivimos en piloto automático. La perspectiva positiva y toda la regulación de la atención. Es increíble, pero todos sabemos lo dañino que es el multitasking, pero todos vivimos en multitasking. Y el tercer grupo de habilidades está relacionado con la integración social. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me conecto con los demás? ¿Qué tanta empatía y compasión tengo con los demás y conmigo mismo? ¿Y cómo es esa conexión que tengo con mi propósito de vida? Bueno, vamos a ir por partes porque es un mundo, sí, es un mundo. Todo un mundo, son 12 habilidades en 3 partes. Digamos, es como obvio, pero si quisieras como que me lo explicaras desde el conocimiento de Awaris, esa relación, digamos, de cuerpo y mente en el proceso de ser más resiliente. Y, por ejemplo, temas como el sueño, la respiración y el movimiento. Como que hasta que no empezamos a preparar este episodio, digamos, en mi libro Florecer en invierno, yo hablo sobre el tema de cultivar la resiliencia, pero este tema, por ejemplo, nunca lo había abordado. Majo, lo hablamos hace un momentico. Nosotros vivimos en la mente. Estamos completamente desconectados de nuestro cuerpo y de nuestra corporalidad. ¿Y qué es lo único que está en el momento presente? El cuerpo. El cuerpo no puede irse para el pasado, el cuerpo no puede irse para el futuro. Entonces, la relación es muy importante porque el cuerpo es como ese instrumento que me permite a mí volver al momento presente. Ay, qué bonito, tienes razón. El yo poder desarrollar capacidades, por ejemplo, para sentir cómo se siente la rabia en mi cuerpo, para darme cuenta cuando se me genera un nudo en la garganta, o hacer prácticas de hacer un body scan. ¿Qué quiere decir eso? Sentarse un momento con los ojos abiertos o cerrados y como recorrer el cuerpo. Son todos ejercicios que te obligan a conectar con tu cuerpo y con el momento presente. Entonces es una herramienta muy valiosa para poder ser más resilientes y para traer con amabilidad ese pensamiento del pasado o del futuro a donde realmente estás. El segundo tema que hablaste fue todo el tema de la autorregulación consciente. ¿Cómo podemos empezar a regular nuestras emociones? Yo he aprendido y bueno, me certifiqué como coach, entonces uno entiende, ¿no?, que ahí hay unas situaciones y uno tiene la capacidad de regularse, pero generalmente uno dice, no, es que hay unas situaciones allá que yo simplemente reacciono. ¿Cómo pasar de la reacción a responder conscientemente lo que uno quiere responder? Es divina la pregunta, y porque uno cree un poco lo que acabas de decir. Uno cree, no, yo voy en el carro, me cerraron y yo reacciono. Claro. Uno cree que lo primero que sucede en el cuerpo es la reacción del otro, claro, y por ende viene mi reacción. Y lo que realmente sucede viene mucho más atrás, viene en el bucle, se llama el bucle. Entonces lo primero que pasa en tu cuerpo es una sensación corporal, hormigueo, frío, nudo en el estómago, vacío, sudoración, como lo quieras llamar. ¿Qué pasa? Que no nos damos cuenta, que nosotros estamos completamente desconectados de nuestro cuerpo. Luego de esa sensación corporal se genera un pensamiento. ¿Qué tal este señor que me vino a tirar el carro? Con razón viví más, ¿no? Y dele, los pensamientos van en racimo de uvas. Entonces claro, va el primero y eso se va uno por las 12 uvas. Y después de eso viene el sentimiento o la emoción y la reacción. Entonces, en la medida en que uno es consciente de esto y que empiezas a desarrollar a través de ejercicios la capacidad para sentir tu cuerpo, es que no lo sentimos, Majo. Nosotros hacemos ejercicios donde decimos, mostramos videos y le decimos a la gente, cierre los ojos, ¿qué sintió? ¿Dónde lo sintió? Y reconocen las emociones básicas, la tristeza, la rabia, la alegría y de pronto el miedo. El resto de las emociones es como que tenemos un analfabetismo importante, entonces tenemos primero que aprender a sentirlas, sí, y en la medida en que tú tienes contacto con tu cuerpo y también desarrollas esta capacidad como de observar, de decir, se me está generando este pensamiento, todo eso lo que te da son espacios para tú poder escoger qué quieres hacer. ¿Qué pasa generalmente? Que me sudaron las manos, tuve un pensamiento, generé una emoción y no me di cuenta de nada de esto y sentí que pasó en 3, 2, 1 y lo que yo hago es pegar un grito. Y ahí es donde me doy cuenta de lo que está pasando conmigo. Entonces todo esto, las habilidades de atención plena, de cuidar tus hábitos, de tener un sistema nervioso regulado, lo que te permiten es empezar a darte cuenta de, ya tengo el nudo en el estómago, ya sé qué me está pasando, estoy generando un pensamiento y cómo lo puedo modificar y cómo puedo escoger cómo reaccionar y no simplemente reaccionar en modo supervivencia, que es lo que generalmente hacemos. Yo diría que más del 80% del tiempo
estamos en modo supervivencia. Eso quiere decir, solo puedo gritar, puedo huir o me puedo quedar congelado frente a una situación. A mí a veces me pasa en estos procesos, digamos, de cambio consciente, que no quiero hacer algo y de pronto lo estoy haciendo y tengo acá como la mente como el angelito y el diablo, ¿no? Entonces el cuerpo lo está haciendo, está reaccionando, pero óyeme, estás reaccionando, no lo deberías estar reaccionando. O sea, ¿cómo hacer ese proceso como para convertirlo de un querer hacer a un cambio en el hábito? Es como cuando vas al gimnasio. Vuelvo al ejemplo del músculo. Del músculo. Porque es que ahí es donde nos falta la autocompasión, sobre todo a las mujeres que somos como perfeccionistas, que nos gusta que todo salga bien desde la primera. Esto es un proceso de aprendizaje y somos humanos, y el hecho de que tú empieces a trabajar en estas habilidades, Majo, no quiere decir que no te va a volver a suceder. Sí, me pasó y reaccioné. Entonces creo que ahí el juego no es decir, otra vez, y entonces no me sirve nada de lo que estoy haciendo y vuelvo y me juzgo y saco todo mi libreto, sino me di cuenta, voy a hacerlo mejor la próxima vez. Esa frase es de mi socio. Voy a hacerlo mejor la próxima vez. Voy a hacerlo mejor la próxima vez. Y ya, es parte de la vida, es parte de la vida. Creo que el simplemente hecho de darse cuenta que eso te está pasando ya es un gran paso. Ahorita hablaste de un término que yo nunca lo había oído antes, entonces quiero que por favor nos expliques, es la conciencia interoceptiva. ¿Qué quiere decir esa conciencia? Lo medio explicaste ahorita, pero quisiera que lo explicaras con un poco más de detenimiento y cómo puede ayudarnos a atravesar el estrés o el dolor y aumentar nuestra resiliencia. La conciencia interoceptiva es el poder notar las señales del cuerpo. ¿Qué son las señales del cuerpo? Un poco lo que te estaba diciendo. Tengo un nudo en la garganta, tengo un vacío en el estómago, me están sudando las manos, se me pusieron los cachetes rojos. Todas esas sensaciones corporales que generalmente viven con nosotros es increíble, pero no nos damos cuenta que las tenemos. Y es como cuando tú desarrollas esa capacidad, que lo podrías decir como la capacidad de ver el cuerpo desde adentro. Es una herramienta divina para poder regularte emocionalmente, porque es como anticipar lo que viene, ¿no? Si tú ya reconoces que tu tristeza viene con un nudo en la garganta y estás sintiendo el nudo, puedes anticipar y empiezas a tener espacios. Los famosos espacios de los que habla Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. ¿Cómo cultivar una perspectiva positiva sin caer en el optimismo tóxico? Ay, a mí me encanta esa pregunta, porque cada vez que hablamos de perspectiva positiva la gente dice, no, si es que todo es perfecto, todo es rosa, y no es así. Por evolución, los seres humanos tendemos a percibir más los riesgos y las cosas negativas, y no solo a percibirlas, sino que se nos quedan más en el cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Majo, estás en una reunión en la oficina y te dicen qué nota, cómo lo estás haciendo, tuviste unos buenos resultados, el equipo está trabajando como nunca, buenos indicadores, pero Majo, te está costando trabajo ir a tu equipo. Lo único que se le queda a uno es lo último. Exacto. Las cosas negativas son como un velcro. Entonces, la perspectiva positiva no quiere decir veamos todo color de rosa. La perspectiva positiva es entrenarnos para ver también las cosas positivas, porque generalmente se nos olvida, ¿sabes? Como que ruedan como un velcro. Todas las flores que te echaron y tú te quedas únicamente, ruedan como un teflón, perdón. Sí. Y tú te quedas únicamente con la cosa negativa que te dijeron. Entonces, ¿eso cómo se entrena? Por ejemplo, uno como mamá, a mí mi hijo me hace recordarme, mis dos hijos, sobre todo el mayor, me hace trabajar mucho en la perspectiva positiva en nuestra relación, porque muchas veces me dice, mamá, tú solo ves lo malo que yo estoy haciendo. Entonces, es tan sencillo como no simplemente todo el tiempo decirle, Juan, te faltó esto, sí, o por qué no entregaste lo otro, sino reconocerles también las cosas positivas que están haciendo, y esto aplica para el hijo, para la pareja, para uno mismo, para el trabajo. Eso es la perspectiva positiva. Entrenarnos un poco en reconocer también lo que hay, ¿no? ¿Cuántas reuniones de trabajo tú no llegas y lo único que hay sobre la mesa es nos faltó, se fue la competencia, no, estamos en 30% del presupuesto y todo lo que se ha hecho, ¿dónde queda? Entonces es nivelar. No es dejar de ver los retos, pero es reconocer que también hay cosas positivas y cómo nivelamos un poquito esa balanza. Yo este fin de semana estuve haciendo rafting, nunca había hecho, estaba con mucho gusto de hacer, pero bueno, pasé espectacular. ¿Dónde estabas? En el río Fui, en el sur de Chile, y una cosa que me impresionó es, claro, había unas reglas muy claras, había una persona que era el que dirigía, ¿no? El líder,
pero cada vez que pasábamos un rápido, enseguida celebrábamos. Y todos entonces subíamos los remos y nos tocábamos todos y nos animábamos. Y ahorita acabo de escribir en LinkedIn un artículo sobre el tema de cómo se nos olvida celebrar, de ver lo positivo y no solamente esperar a ya haber llegado a la meta y cumplir, digamos, todo lo que nos exigimos, sino ir en el camino viendo lo positivo, celebrando lo que sí hay, y eso le empieza a uno a generar una energía espectacular para seguir avanzando en el camino. Total. Otro de los temas de los que habla Waris en su modelo es el papel del propósito. ¿Tú qué dirías, digamos, que juega el propósito en la resiliencia? Yo diría que el propósito es como un estabilizador. ¿Sabes? Cuando hay momentos de mucha incertidumbre, cuando hay cambios, cuando hay entornos como en el que vivimos, completamente incierto, el propósito te permite como tener un punto fijo. No es que reduzca esa incertidumbre o ese reto que hay en el entorno interno, pero te permite a ti recordarte qué es lo importante, dónde haces renuncias, qué sentido tienen las decisiones que estás tomando, a pesar, pues digamos, de toda la incertidumbre, cambios y retos del entorno que no puedes controlar. Entonces, para mí es como un estabilizador de los momentos difíciles en la vida. El tema del propósito es algo que sé que preocupa a muchas personas, y a muchas personas a lo largo de todos estos episodios les pregunto sobre el propósito. Yo lo que quisiera decir acá es que en el caso, por ejemplo, cuando se murió Nico, mi único propósito era salir adelante, que mis hijos y yo saliéramos adelante. Claro. Y eso fue lo que me jalonó, digamos, esa claridad mental, y lo que me impulsó con la tristeza y la angustia y el miedo a levantarme todos los días a trabajar y a esforzarme por ese propósito. Entonces, tal vez el mensaje que quiero decir ahorita es que no tiene que ser un súper propósito de salvar el mundo. Puede ser un propósito que para mí era algo fundamental, y era simplemente salir adelante, ¿no? Y pagarles una educación a mis hijos y a mí, que era muy básico. Total, y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con el propósito, Majo, que de alguna manera nos lo han vendido como que todos tenemos que ser Buda, Jesús, salvar el mundo, Madres Teresas de Calcuta, y yo creo que el propósito cobra sentido en nuestro mundo, en el entorno en el que nosotros podemos impactar, que como tú lo acabas de decir, es mi hogar. ¿Qué puedo hacer en mis cuatro paredes que es importante para mí? Y el propósito yo creo que también se va transformando dependiendo de la etapa de la vida en la que uno está. Pero como tú lo acabas de describir, en semejante situación tan difícil cuando Nico se murió, pues fue al final del día lo que te dio claridad de qué era lo importante para ti. Sacar a mis hijos adelante y poder garantizarles su educación. Entonces se puede estar derribando el mundo, pero las decisiones que yo tomo las tomo para lograr esto. No, y momentos de oscuridad, de angustia, y que yo sentía que no tenía las fuerzas, pero esto es un must, ¿no? Esto tengo que hacerlo, ¿no? Por encima de todo, el mundo puede estar cayendo, pero yo necesito sacar adelante a mis hijos. Y siento que eso fue lo que a mí me movilizó y me ayudó a darme ese norte y esa fuerza dentro de mí, que muchas veces yo ni sabía de dónde estaba. Total, es que eso es como que le da sentido a la vida. Pasando al siguiente tema, pues acá estamos como hablando de los distintos aspectos, digamos, que hacen parte de la resiliencia, de las habilidades. Hay otro tema que habla el modelo de Waris, y es la conexión social y la compasión como parte del camino para fortalecernos emocionalmente. Háblanos un poco de ese tema. Pues Majo, yo creo que científicamente son los dos que están comprobados que tienen mayor impacto en la resiliencia emocional, y creo que es pues por varias razones. Empecemos con la conexión social. Somos seres sociales. Y el hecho de nosotros saber que no estamos solos cuando estamos afrontando un reto, que podemos hablar con otra persona, que hay otra persona que ha pasado por una situación similar a la nuestra, nos da más habilidades para poder gestionar ese reto que estamos afrontando. Entonces, por supuesto, el poder tener esa conexión con los demás da certeza, da confianza, da como sentido de pertenencia, ¿no? Volvamos a la pandemia. De alguna manera, el saber que todos estábamos atravesando por ese mismo reto daba de alguna manera herramientas para poder seguir navegándolo. Y la compasión es un poco lo que te permite, desde mi punto de vista, como aprender del error con tranquilidad, ¿sabes? Si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos o con los demás, nos olvidamos de que somos seres humanos y nos olvidamos de que estamos en un proceso de aprendizaje, y que el sufrimiento o los retos o las situaciones difíciles en la vida pues hacen parte de la vida, y se trata de
aprender de lo que está sucediendo y no irnos en lucha contra lo que está sucediendo o contra nosotros mismos. Para mí la compasión es como, ¿cómo aprendo yo que esto no es luchar contra mí, sino aprender de lo que está sucediendo, porque esto también va a pasar y voy a poder estar mejor después? Y en esa conexión social me imagino que también el tema de levantar la mano, ¿no? Se vale levantar. Por supuesto. Cuando no estoy bien, cuando siento que realmente, fíjate que tú en tu momento llamaste a Mariana, yo en mi momento también hablé con varias terapistas y hombres terapistas, y no estoy bien, ¿no? Necesito ayuda profesional para poder sortear esto que me está pasando. Sí, y yo creo que es uno de los temas que todavía cuestan mucho trabajo, ¿sabes, Majo? Y acá siento que a los hombres les cuesta mucho más trabajo que a las mujeres, como que se sienten vulnerables. A mí me llama mucho la atención que muchas veces cuando hablamos, pues digamos en el mundo organizacional con nuestros clientes, que tienen líneas de atención, que tienen un programa como para atender los problemas de las personas, realmente la gente que levanta la mano en esos entornos organizacionales donde sienten que se pueden sentir juzgados, vistos, minorizados, son pocos. Hay como una fricción muy grande ahí, y yo creo que definitivamente es importante levantar la mano, y es importante levantar la mano o más provechoso si la levantamos a tiempo. Siento que tenemos como una forma de vivir en donde nos encanta llegar hasta la crisis para poder levantar la mano, y hay mucho que se puede hacer desde la prevención. Para alguien que en este momento siente que ha perdido su fuerza y que está en un momento difícil, digamos, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezar? Yo creo que por lo que acabamos de decir, ¿sabes? Yo creo que lo primero es que no podemos atravesar esas situaciones solos, sobre todo cuando sentimos que no hay fuerza o que nos estamos abrumando o perdemos el sentido, nos está costando trabajo encontrarle un sentido a la vida. Creo que sin duda es el momento para levantar la mano, bien sea a una persona amiga y cercana que nos pueda ayudar y guiar y ponernos en conexión con alguien profesional, y definitivamente alguien profesional que nos pueda acompañar en el camino. Creo que eso es muy importante, y lo segundo que le diría a esa persona es que no está sola. Creo que cuando atravesamos esos momentos tenemos un ego muy fuerte que se cree que es el único que ha atravesado por ahí, y cuando uno afronta enfermedades, crisis, duelos, bueno, una cantidad de situaciones, quiebras, separaciones, pues te das cuenta hay una cantidad de gente que ha atravesado por lo mismo, y creo que eso, si volvemos a la conexión social, da un poco más de sentido de pertenencia y como de herramientas para poder abordar esa situación. A mí me gustaría mucho entender, porque obviamente tú llegaste a la resiliencia por un tema personal, después hoy en día trabajas en una empresa que se dedica a enseñar, digamos, la resiliencia a las personas que hacen parte de las organizaciones. ¿Tú qué me dirías que has incorporado en tu práctica personal que te ayudan, digamos, a volver a tu centro y a cultivar esa resiliencia, tu resiliencia? Majo, yo creo que sin duda, en mi caso, no a todo el mundo tiene que ser así, pero en mi caso la meditación. Yo medito hace más o menos 12 años, y me acuerdo que al comienzo decía, esto no sirve para nada, a mí se me va la mente, me distraigo, no sé, y me sigue sucediendo, pero la meditación al final del día sí me da como una perspectiva, me permite como tomar un poco de distancia en el día a día con los retos que tengo. Yo creo que esa es una muy importante que a mí me ayuda a centrarme en momentos difíciles, y te diría que la otra es cuidar mi energía vital. Yo soy una persona súper activa, súper intensa. Si yo no soy consciente, yo estoy todo el tiempo haciendo lo que sea. Deporte, organizando, trabajando, mandando, lo que tú quieras. Y el tener, digamos, como más conciencia de la importancia del descanso, de que no lo tengo que hacer todo, de aprender a decir que no, me permite regularme y estar como menos irritable y con mayor capacidad para poder afrontar los momentos difíciles. Diría que esas dos me ayudan un montón. ¿Qué otras, digamos, tips e instrucciones, en la medida que has hablado, pues ha acompañado a muchas personas a desarrollar la resiliencia, has visto que le han servido a otras personas? Un tema que a mí me parece súper interesante y que ahondemos es la regulación emocional. ¿Qué más nos podrías decir ahí para uno cultivar la resiliencia? Majo, yo creo que la respiración es un superpoder del cual no somos conscientes. Y he visto unos casos de gente medicada
de gente que tiene temas de ansiedad medicada y que pasan por ese proceso en donde les están quitando la medicación y les llega el momento del ataque. Y he tenido talleres, por supuesto, nosotros abordamos las organizaciones desde la organización, pero estamos trabajando al individuo. Claro, pues sí, porque tú no le das a los ladrillos la clase de resiliencia, sino a los individuos que hacen parte de la organización. Y salen estos testimonios de gente diciéndome, ¿sabes qué? Yo tuve un ataque la semana pasada y si no es por la respiración que ustedes enseñaron, no la puedo regular. Yo creo que la respiración es una herramienta clave. Les recomiendo un libro que se llama Respira, que habla de esto en profundidad, y hay mil respiraciones, pero hay un concepto básico, que es un tip práctico con el que se pueden quedar las personas que nos están oyendo, y es, nosotros tenemos 2 sistemas nerviosos. El sistema nervioso simpático, que es el que me permite a mí estar en alerta, correr si veo un peligro, estar como en modo de supervivencia, y el sistema parasimpático, que es el que me permite relajarme. Cuando nosotros inhalamos, activamos el sistema simpático. Cuando nosotros exhalamos, activamos el sistema parasimpático. Entonces el principio básico es, si estoy angustiado, si no me puedo dormir, si estoy pasando por un momento de ansiedad, busco hacer una respiración nasal en donde el tiempo en el que tú inhales sea inferior al tiempo en el que exhales. Eso es una práctica muy fácil que cualquier persona puede hacer. Inhalo en 3 y exhalo en 6. Inhalas en 3 y exhalas en 6. Y hay otra muy buena y muy recomendada también para ansiedad que se llama la respiración cuadrada, que es inhalo en los tiempos que puedas, inhalo en 3 o en 4, retengo en el mismo tiempo en 4, exhalo otra vez en 4 y retengo otra vez en 4. Y el simple hecho de tú sentarte a respirar, así sea 1 minuto nasalmente y garantizando que el aire llegue hasta el estómago, regula el sistema nervioso y te permite abordar mejor la emoción. ¿Sabes? Es como ese momento en donde uno está, que ya vas a reaccionar de la manera como no quieres y te tomas un momento para respirar. Eso inmediatamente te regula el sistema y te permite tener una mayor perspectiva. Me acuerdo que en uno de los episodios Emilia Restrepo hablaba de los 30 segundos de coraje. También es los 30 segundos para elegir cómo quieres responder, ¿no? Porque total. No simplemente reaccionar, y el ejemplo que dabas tú del señor que te mete, no estás manejando el carro y se te atraviesa, sino tener esos 30 segundos de decir, ok, listo, él ni idea en qué está, pero yo elijo responder de esta manera. Es que eso que acabas de decir es clave. Yo creo que el verbo elijo es lo que define todo, porque de alguna manera, o por lo menos yo crecí así, yo crecí pensando, sin darme cuenta que teníamos esa capacidad de elegir. ¿Sabes? Y como que vuelve el tema. La culpa es del de al lado, es que el de al lado es maleducado, el del lado no saludó, el del lado no me trató como yo esperaba, el vecino, el pariente, lo que sea. Y no nos damos cuenta que siempre, por retadora que sea la situación en la que estamos, tenemos esa posibilidad de elegir. Y está en esos 30 segundos. Ya ahorita vamos a empezar como al cierre del episodio, pero ¿hay algo sobre la resiliencia y al nivel personal que sientas que vale la pena agregar, como antes de pasar ya al tema un poco más de las organizaciones y el tema para ti? Sabes que voy a traer aquí, con el permiso de Roberto Cuellar, que es mi socio, la forma en cómo él resume los 4 indicadores que uno puede como ir revisando en su vida para saber cómo estás. El primero es la paz interior. ¿Qué tanta paz estás teniendo y cómo estás viviendo? El segundo es la calidad de mis relaciones. A todo nivel, ¿no? Qué tan armoniosas son. No tienen que ser todas cercanas, no tenemos que ser mejores amigos de todo el mundo, pero qué tan armoniosas y empáticas están siendo las relaciones que tengo. El tercer indicador es mi salud. Y yo creo que ese es un indicador muy importante, porque no nos damos cuenta de que estamos enfermos hasta que de verdad ya nos tocó acudir al médico. Yo no te puedo decir la cantidad de veces que, por ejemplo, hacemos una meditación en un grupo de 30 personas y después de la meditación la gente empieza a decir, no, es que a mí con esa meditación que usted me acaba de hacer me empezó como un dolor aquí en el cuello. Pues ya lo tenía, pero no se había dado cuenta. No te habías dado cuenta hace cuánto lo estás cargando. Entonces el tercer punto es la salud y el cuarto es como nuestra relación con la abundancia. No quiere decir eso que tengamos que ser millonarios o tener una cantidad de bienes, sino cómo te relacionas, qué tan tranquilo estás con lo que tienes y agradeces, o qué tanto todo el tiempo estás mirando lo que te hace falta.
Ahí acabas de decir una palabra que muchas mujeres han mencionado en sus vidas para florecer, y es el tema de la gratitud. Que definitivamente siento que mientras que uno está en modo gratitud de ver lo que sí hay, pues efectivamente estás conectado con la abundancia y no pues con la queja, con la falta y con la escasez. Total, Majo, y es una de las prácticas que nosotros recomendamos. Esa está muy ligada a todo ese tema de conexión social y a todo el tema de compasión y de empatía. Y es otra práctica muy fácil que cualquier persona puede empezar desde hoy, y es tener un diario de gratitud. No es necesario llenar 1000 páginas, sino escribir todos los días 3 cosas por las cuales uno está agradecido. Yo he hecho ese ejercicio con mis hijos y descubrí que nos cuesta ver las cosas sencillas de la vida, ¿sabes? Como que inclusive a ellos, porque agradecemos las cosas grandes, ¿no? La familia, los abuelos, la salud, ¿no? Sí, el regalo, sí, el colegio, la educación. Y cuando los empiezas a llevar a la cotidianidad, claro, se desarrolla el hábito, pero es que no nos damos cuenta muchas veces que el simple hecho de amanecer con un techo y tener que desayunar es un motivo de agradecimiento. El tener con quién hablar, el recibir una sonrisa, el tener una forma de movilizarme donde me tengo que movilizar, el tener un abrigo cuando hay frío, el sol, no sé, una cantidad de cosas que vuelve y juega, damos por sentado porque nos gusta ver lo que no está funcionando bien. ¿Alguna otra práctica así que recomienden? Porque estás ahí así como mandando cantidad de prácticas y cosas. Es que este mundo no acaba, Pero alguna así rapidita antes de pasar al otro tema. Te diría que la regulación de la atención. ¿Qué quiere decir eso, Majo? Cuidar mucho el multitasking. Y aquí a mí me encanta que estamos en un podcast de mujeres y hablarle a las mujeres, porque cuando uno lleva... Nosotros creemos que ese es el mayor, ¿no? No, y creemos que las mujeres tenemos que ser multitask, porque ¿cómo no vamos a hacer multitask si somos mamás y trabajamos, si somos las responsables de la casa y bueno, una cantidad de cosas? Y el tema no es que uno no pueda tener diferentes roles. El tema del multitask es que hay que hacer una cosa a la vez. Y eso a mí me ha ayudado un montón. Yo diría que desde que yo estoy en Awari, si hay algo que yo he aprendido a profundizar, es el tema de la regulación de la atención. Yo venía de un mundo en donde con la mejor intención, estaba en consultoría, con la mejor intención, pero cuando estábamos hablando con un cliente en paralelo, estábamos pensando y debatiendo en un chat cuál era la mejor manera de abordar esa conversación con el cliente. Y tú no sabes la paz que a mí me da hoy en día estoy con el cliente y estoy con el cliente. Y estamos aquí hablando y estamos en lo que estamos. Estamos en el podcast. Y yo noto, estamos en el podcast, celulares apagados. Y yo noto que yo me canso menos cuando eso sucede. Que me acuesto con más energía, que me levanto con más energía. Entonces yo diría que ese tip parece muy sutil, pero no nos damos cuenta. El celular nos invadió todos los espacios de la vida. A mí me impresiona porque efectivamente cuando yo grabo el podcast estoy al 500% acá, apago el celular, estoy en la conversación y de verdad es impresionante como la energía, cómo fluye el foco. Es muy bonito. Tengo que expandir en otras actividades de vida. ¿Sabes qué da? A mí por lo menos me da esa sensación como de una labor bien hecha. Así no haya terminado lo que estaba haciendo, pero como de estar realmente en donde tenía que estar. Una sola preguntita alrededor, digamos, ya de Awaris y de los equipos y del liderazgo. ¿Qué sientes tú que cambia o qué experiencias has visto que cambia en el liderazgo cuando los equipos y los líderes se integran en resiliencia? El cambio es del cielo a la tierra. Majo, yo diría que el principio básico es que generamos una conciencia de que cuando la gente está bien, puede entregar lo mejor de sí en el trabajo y por ende hay desempeño y el desempeño es sostenible. Y creo que ese cambio de chip que parece lógico no es sutil, es realmente un cambio de transformación cultural, porque generalmente uno se encuentra con organizaciones en donde cuando estén los resultados, cuando ahí todos cumplamos, claro. Entonces ahí sí miramos que la gente esté bien, o el que la gente esté bien es darles 2 horitas de bienestar al año. Cuando los líderes le apuestan realmente a esto y empiezan a tener conversaciones importantes, con empatía, preocupándose por el ser humano que llegó y no con esa falsa creencia de tú dejas tus emociones y tu situación personal en la puerta porque aquí vienes a trabajar. Cuando empiezas a hacer todos estos cambios, cuando miras a los ojos, tengo un amigo que el otro día me decía,
yo no había sido consciente que lo que me pasaba con mi equipo no estaba funcionando bien. Y no estaba funcionando bien porque cada vez que entraban a mi oficina, yo estaba en el computador diciéndole, sí, te estoy poniendo atención, veme contando mientras yo estoy en el correo. O sea, tú no sabes el cambio que yo logré en el equipo cuando decidí apagar esa pantalla y realmente recibir a la gente. Y mirar a los ojos. En atención plena. Entonces son cosas muy sencillas, pero que al final del día, ¿en qué se traducen, Majo? En equipos con confianza, en equipos que se gestionan emocionalmente, en equipos en donde se vale vulnerarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo me atrevo a levantar la mano y a proponer algo diferente. Porque pues no es que premiemos el error, pero hay una cultura en donde se vale equivocarse y aprender del error y no hay miedo. Entonces es como la diferencia entre la gente me hace caso por miedo porque soy un líder impositivo o la gente hace lo que tiene que hacer con compromiso y convicción. E inspirada. Exacto. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Como mujer y como cualquier ser humano. De acuerdo. Sí. Creo que para mí florecer es tener paz interior. Es poder tener como la capacidad de entregar luz alrededor de tus seres queridos, de tus amigos, de las personas que rodeas, como tener esa capacidad de entregar lo mejor que puedes en cada uno de esos espacios y tener esa capacidad de darte luz a ti mismo cuando estás en tu sombra. Porque creo que un poco lo que pasa con estos temas es que a veces nos olvidamos de que somos humanos y entonces creemos que tenemos que meditar 60 horas al día y hacer ejercicio y comer saludable y dormir todas las horas correspondientes. Una buena ejecutiva. Y no puedo subir el tono de voz y tengo que ser una... Y creo que no es eso, creo que es aprender a descubrirnos dentro de la humanidad y cuando estamos en nuestras sombras, que todos los tenemos, tener esa capacidad de darnos luz y de acudir a estas herramientas para volver a encontrar esa paz interior. Para mí florecer es estar en paz. Igual dirías que son tus instrucciones para florecer. Mis instrucciones para florecer son, primero, reconocer que somos humanos y que nos vamos a equivocar y que estamos en un proceso de aprendizaje. El segundo, meditar y meditar. Cómo funcione, ¿sabes? Hay 1000 formas de hacerlo, hay 1000 métodos, pero creo que definitivamente es una herramienta muy valiosa que no sabemos apreciar con todo lo que trae. Y la tercera sería vivir en atención plena. Cada vez que nos acordemos a lo largo del día, tratar de hacer las cosas en el presente y traernos con amabilidad al presente. ¿Qué legado quieres dejar cuando ya no estés en este plano? Creo que es una pregunta que me han hecho una cantidad de veces y nunca sabía qué responder. Pero creo que me encantaría haber sembrado, así sea una semilla de resiliencia en las personas que me rodean, sobre todo en mi entorno familiar, en mis hijos, en mi familia. Mi esposo es mucho más resiliente que yo. Es un gran ser humano. Es un gran ser humano. Puedo dar fe. Es un gran ser humano y medita conmigo y me patrocina todas estas cosas y vamos de la mano. Pero me encantaría como tener esa capacidad de sembrar en las personas que conozco y que quiero una pequeña semilla que les sirva para los momentos de reto en la vida. No dudo que lo estás haciendo. Además tienes una paz y una tranquilidad muy linda, entonces no solamente lo predicas, sino que también lo aplicas. En eso estoy, en aprendizaje constante, Majo. ¿Qué viene a futuro para ti? A futuro para mí viene el seguir trabajando en mí. Majo, sabes que yo soy una creyente que nosotros estamos en aprendizaje constante y estaremos en aprendizaje constante así conozcamos más las herramientas. Entonces para mí seguir cultivando la resiliencia en mí, seguir trayendo esto más a mi día a día. Parte de lo que he logrado en los últimos años es como salir de la práctica formal de la meditación y empezar a traerlo un poquito más a la cotidianidad, que creo que es lo que a veces reta, ¿no? Como que no sé, yo tengo la teoría clara, sí. Pero ¿y cómo traigo esto al día a día? ¿Cómo lo aplico? Entonces, sigue ese trabajo ahí, y sigue ese trabajo ahí para ser cada día un mejor ser y poder acompañar mejor a mis hijos, que ya son adolescentes, en todo lo que se les viene, a mis padres que están entrando pues también en otra etapa de la vida, ojalá poder ser, digamos, como luz para mi familia. Y en el lado laboral, seguir contribuyendo y disfrutarme el florecimiento de Awaris.
tenemos una organización muy linda que creo que además es muy coherente. ¿Sabes? Aquí sí no cabe ese dicho de en casa de herrero, asadón de palo. Creo que somos bien coherentes en predicar y aplicar lo que queremos enseñar. Entonces, bueno, me sueño con ver florecer a Waris en Colombia y en América Latina. Alguien que escuche este episodio y diga, oye, eso me interesa de la resiliencia, no solamente personal, sino también a nivel empresarial. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Por LinkedIn me pueden buscar, Catalina Vergara. Debe haber muchas Catalinas Vergaras, pero por LinkedIn me pueden buscar. Me pueden escribir a mi correo, que es catalina.vergara, con B corta, @awaris.com. Les voy a deletrear Awaris porque no sé si todo el mundo sabe cómo se escribe. Es AWARIS. Y quien me quiera llamar, mi celular está disponible. Si no contesto es porque estoy en atención plena en otra cosa, pero yo devuelvo las llamadas. Mi celular es 315-317-4063. Bueno, Cata, muchas gracias. Me fascina seguir aprendiendo sobre la resiliencia. Y ha sido de verdad, se me fue volando esta hora conversando contigo. Pues veo que ya anocheció. ¿Sí? Sí. Gracias por la invitación, Majo. Qué rico estar acá. Hoy Catalina nos recordó que la resiliencia no es solo una respuesta ante la tormenta, sino una forma de vivir con más presencia, más conciencia y más cuidado cada día. Que no se trata de resistir hasta rompernos, sino de aprender a respirar, a regularnos, a elegir cómo queremos responder. Que podemos construir una vida más plena, no cuando todo está bien afuera, sino cuando aprendemos a estar bien adentro. Gracias, Catalina, por mostrarnos que la resiliencia se cultiva como un jardín interno, con pequeños hábitos, con autocompasión, con propósito y con ganas de vivir con intención. ¿Y tú qué semilla de resiliencia vas a empezar a cultivar desde hoy? Si este episodio te gustó y crees que puede ser útil para alguien más, por favor, compártelo. Y no olvides seguirme en tu plataforma de podcast favorita para que juntos sigamos aprendiendo a florecer, incluso en los días más difíciles. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.